Dios les bendiga, hermanos, una vez más. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar en su casa. Y como decía la pastora, vamos a seguir con la segunda parte de la enseñanza, del mensaje que estuvimos compartiendo el domingo pasado. Y esta vez sí pude traer las diapositivas. El tema de la semana pasada fue restaurando los muros. Ese fue el tema de la semana pasada. La familia bajo ataque. Y solamente voy a dar un resumen rápido, hermanos. Como les decía, una de que el video, el mensaje, la enseñanza se queda grabada. Ahorita estamos transmitiendo en vivo. Entonces, si quieren verlas, si quieren volver a escucharlo, lo pueden ver ahí en la transmisión, en la página de la iglesia. Y estamos, algunas de estas enseñanzas también las subo aparte, ya sea en mi página, en mi cuenta de YouTube. Ahí subo también algunos mensajes. Los subo después. Pero ahorita están en Facebook para que lo compartan, hermanos. La otra vez, a uno de los videos que subí la otra vez, creo que llegó, ahorita van como más de 800 personas que lo han mirado. Ahorita somos aquí somos 10 más o menos, los que estamos aquí. Y este mensaje no es para nosotros solamente. Hay más de 800 personas que por lo menos vieron esa enseñanza, esa reflexión la otra vez. Lo otro, creo que más de 100, alrededor de 100, 200 personas ven los mensajes. Por eso es importante, y eso que solamente la comparto yo. Ayúdenme, hermanos, ayúdenme a compartir la página, ayúdenme a compartir los mensajes, porque es la página de la iglesia, para que las personas puedan escuchar los mensajes también. Y la otra vez hablábamos un poco acerca por eso digo que voy a dar un resumen rápido, porque por los que no vinieron y por otros hermanos también, que los que están mirando quizás no entiendan un poco el hilo y así puedan ver el otro video. El tema, como decíamos la otra vez, era el restaurando los muros. ¿Por qué? Nos basábamos en el libro de Nehemías, hablando sobre la reconstrucción de los muros y cómo Nehemías, la importancia de trabajar la familia como un equipo, o la importancia, la necesidad que hay y los beneficios que hay de trabajar dentro de la familia como un equipo. Y vamos a ver un poco también más adelante algo sobre eso. Dentro de los ataques que la familia está recibiendo, ¿cómo vemos ahorita cómo la familia está siendo atacada? Y por eso es necesario levantar o restaurar esos muros. Dentro de los ataques que la familia está recibiendo, están los ataques ideológicos y culturales. Eso es uno de los tantos ataques. Dentro de lo que son ataques ideológicos y culturales, están los ataques en cuanto al relativismo. Por ejemplo, mirábamos lo que es el relativismo, de que la verdad, lo bueno, lo malo depende de la persona, depende de la cultura. Esto es lo que enseña el relativismo. Pero cuando vamos a la Biblia nos habla de que hay una verdad absoluta, hay algo que es verdad, no importa de la persona. Y esa verdad es Jesús, y esa verdad lo encontramos en su palabra. En cuanto a la ideología, mirábamos de que la ideología es un ataque también que está recibiendo la familia. Por ejemplo, en cuanto a la ideología de género, de que ahorita en las escuelas a los niños se les dice o se les enseña que ellos pueden decidir si son hombres o son mujeres o son lo que quieran ser. Esos ataques ideológicos. Vemos también cómo se trata dentro de lo que es la ideología también, cómo el matrimonio está perdiendo ese valor también, está perdiendo esa importancia que al menos vemos en la familia, en el caso del matrimonio, como que ya no se le da mucha importancia a los... no le estaban mirando. El otro hermano, el que sigue, ahí ahí están. Ahí están esos son los ataques. Ataques en cuanto a ¿cuáles son los ataques? Ahí estamos
ataques ideológicos y culturales. Dentro de eso está la ideología de género, está el relativismo y está la desvalorización del matrimonio. El que sigue, hermano. El otro ataque está los ataques espirituales están los ataques mediáticos y tecnológicos. Dentro de estos ataques mediáticos y tecnológicos está, por ejemplo, mirábamos el exceso de el exceso de redes sociales, cómo las redes sociales nos están atrayendo, nos están atrapando muchas veces, no solamente el acceso a las redes, sino lo que se ve o lo que se consume en las redes. Por ejemplo, vemos contenidos inapropiados, violentos, y la adicción también que entra dentro de estos ataques. Mirámonos también otro de los ataques que son los espirituales y emocionales. En este caso, dentro de estos ataques vimos la pérdida de fe o de propósito. Y mirábamos cómo decía un filósofo que en estos días la pérdida de la creencia en Dios, cómo mucha gente se está alejando de Dios, está dejando de creer en Dios, pero al dejar la creencia de Dios o alejarse de Dios, muchas veces la gente pierde el propósito de su vida, como que el hombre, el ser humano, pierde el sentido y en sí eso tiene sentido. No sé si este filósofo sea creyente, pero en sí tiene sentido. ¿Por qué? Porque digamos que la idea general del ateísmo es eso, de que simplemente nosotros estamos aquí para reproducirnos o para vivir en lo que dura nuestra vida y se termina todo. O sea, uno muere y se termina todo. Entonces, como que esa es la idea en general, digamos, del ateísmo. Entonces, por eso dice este filósofo de que muchas veces la pérdida de la fe en Dios, la creencia en Dios, eso también a nosotros nos hace perder el sentido de vida y eso lleva a otras consecuencias también. Y dentro de eso está la normalización del divorcio o la infidelidad también, que eso está dentro de lo que son los ataques emocionales y espirituales. Y aquí mirábamos de que hay tres cosas que una persona tiene que atender, que son el divorcio es una de ellas, dentro de lo que es la tanatología, si no estoy mal, que es el divorcio, la pérdida de una casa y la pérdida de un ser querido. Son tres cosas principales o las que una persona tiene que prestar atención. Y lo que es la violencia intrafamiliar. Esos son algunos de los ataques. Y les decía la otra vez que, el que sigue, hermano. Les decía la otra vez que lo que comentaba el hermano Fabián allá en la plática que tuvimos con los caballeros, y yo me quedé con eso. Ya hay cosas que a mí como que se me queda y como que ya cuesta para que se me salga de la mente. Y eso se me quedó y ahí se me quedó y ahí sigue. Y él decía él comentaba acerca de esta costumbre que tienen, no sé si todos los judíos o algunos judíos, de sentarse a la mesa, de sentar a su familia y empezar a hablar bien o a elogiar de alguna manera a su esposa y así con sus hijos. Y cómo esto afecta, obviamente, en buen sentido, no solamente al esposo por lo que hace con la esposa, sino a la esposa. Y eso vemos de que a la mujer creo que a la mayoría, pero a lo mejor más a la mujer, en su autoestima, eso le sirve, le ayuda mucho. El recibir esos elogios, esas palabras de parte de su esposo y más en frente de los hijos. Y eso es bueno también para los hijos, porque decíamos también de que una de las... algunos dicen de que la mejor edad para recibir, si alguien puede abrirle la puerta, hermanos, creo que está cerrado. La mejor edad para recibir consejería matrimonial o prematrimonial es en la niñez, porque lo que los niños ven, cómo se tratan los padres o cómo el papá trata a la mamá, a la esposa, esa va a ser la idea que esta niña o que el niño se va a formar para cuando elija o cuando empieza a buscar a su pareja o a su esposo o esposa. Entonces,
es necesario que uno como padre tenga cuidado. Por eso tanto en consejería se habla de que cuando se discuten, no se discuta o no haya pleitos delante de los hijos. ¿Por qué? Porque todo eso los niños lo van agarrando y se van formando una idea acerca del matrimonio, de cómo debe ser la pareja o cómo debería de ser la pareja que ellos deberían o que ellos van a buscar en un futuro. Y vamos a ver un poco más de esto más adelante. Vamos a seguir el que sigue, bueno, ahí estamos. El segundo, aquí vamos ya con la segunda parte, vamos a entrar a la segunda parte de este mensaje, restaurando los muros, las pequeñas zorras. Antes, hermano, las pequeñas zorras. Creo que ustedes tienen idea de qué trata este pasaje. ¿A qué se refiere? ¿Y por qué? ¿Y qué tienen que ver las zorras, las pequeñas zorras, o qué representan? ¿Por qué traemos? Cuando vamos a la Biblia, y el mismo Jesús, cuando da una enseñanza o en sus parábolas usa los animales. Cuando vamos a la Biblia está llena de parábolas, de reflexiones, de principios, usando a los animales. Por ejemplo, vemos a los perros, como dependiendo del contexto. Nosotros hoy tenemos una idea, o por lo menos algunos que les gustan las mascotas, ven a los perros, a los animales, a los gatos como eso, como mascotas. Pero cuando vamos a la Biblia nos enseña, nos muestra otra visión acerca de los animales. En la Biblia, por ejemplo, cuando vemos cuando se menciona a los perros, no es algo agradable, o lo hace muchas veces en un sentido despectivo. Cuando habla de los cerdos, muchas veces que algunos, las carnitas que nos gustan, obviamente, ya hablar de comer carne, de eso ni pensarlo para los judíos. Pero así como ese tipo de enseñanzas vemos en la Biblia, y es lo que vemos aquí en el libro de Cantares también. Vamos a leer lo que dice en Cantares, Cantar de los Cantares, capítulo 2, verso 15, busquen en su Biblia, vamos a irnos metiendo en el mensaje. Cantar de los Cantares, capítulo 2, verso 15, habla acerca de estas pequeñas zorras. ¿Quiénes son? ¿O qué es lo que hacen estas pequeñas zorras? ¿Por qué hay que cuidarse de ellas? Cantar de los Cantares, capítulo 2, capítulo 2, verso 15, dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. El siguiente, hermano, estaba mirando un poco acerca del libro del Cantar de los Cantares, ¿cuál es el propósito del libro? Y cuando estaba mirando de que el propósito algunos dicen de que es algo simbólico, y obviamente usa mucho simbolismo en cuanto al matrimonio, en cuanto a la relación, en cuanto al amor que Dios tiene también para con su pueblo, para con su iglesia. Es más mostrar ese amor que dentro de lo que es el matrimonio, pero a la misma vez también el mostrar el amor que Dios tiene para con su pueblo. Y dentro de este libro se usa mucho este simbolismo, se usa mucho, por ejemplo, las columnas, y bueno, creo que ustedes han leído el libro. Y aquí entramos a lo que es las zorras. Estaba mirando en cuanto a las zorras, hablábamos en cuanto al contexto del libro, el propósito. ¿Qué representan las zorras? Y es donde vamos a meternos en el mensaje. Cuando se habla acerca de estas pequeñas zorras y el simbolismo que tienen, y en el contexto en el que vamos a tratar, es los pequeños problemas que muchas veces afectan, ya sea la relación dentro de la pareja o nuestra relación con Dios.
Por ahí es donde nos vamos a enfocar en esta ocasión. Las pequeñas zorras son aquellos problemas o aquellas situaciones que muchas veces quizás no le prestamos atención. Que como uno dice, bueno, esto no es para tanto, o no es necesario ponerle tanta atención, o después hago esto. Pero esas pequeñas cosas que uno las va dejando, después se van amontonando hasta cuando llega ese momento, cuando llega el tiempo de que cuando hablamos de una relación, por ejemplo, llegan las discusiones, llegan los pleitos, llegan las peleas. ¿Por qué? Porque fuimos dejando que esas pequeñas zorras, que esas pequeñas cosas se fueran metiendo dentro de la relación. Cuando hablamos de las viñas, nos podemos referir a la relación dentro del matrimonio y en este caso dentro de lo que es la familia. Por eso el tema, restaurando los muros. ¿Por qué? Porque hay cosas que uno descuida dentro de la familia, dentro del matrimonio, de la relación con los hijos, que uno va dejando, que uno va descuidando, y como uno los va haciendo solamente, o como dicen muchas veces, los va poniendo debajo de la alfombra, llega un momento en que todo eso se amontona y ya no hay forma cómo esconderlo. Llega un momento en que uno tiene que atenderlo. Pero no es necesario, por eso dice el texto, hay que cazarlo. Y cuando hablamos de cazar, o sea, no solamente, no es para agarrarlo de mascota, no, es cazarlo, es liquidarlo. Y cuando estaba leyendo eso, se me vino lo que dijo, si no estoy mal, David, cuando él da su currículum delante de Saúl y decía de que cuando venía un león, cuando venía un oso y quería atacar a las ovejas, dice que él los agarraba, se peleaba con el oso y los destrozaba hasta que los destrozaba, para no usar otras palabras en redes. O sea, él no era que, bueno, un león o un oso ahí se agarraba a una de sus ovejas y él iba, los acariciaba o los domesticaba. No, dice que él se agarraba y los destrozaba. Pero muchas veces nosotros queremos ser más buenos todavía y no, pues hay que tratarlo bien. No. Y por eso decía David de que dice que no retrocedía hasta acabar con ellos. Y hay cosas con las que uno tiene que acabar, hay que ser drásticos. Hay cosas con las que uno tiene que ser drásticos, o sea, de una. Por eso cuando vemos en la Biblia de que dice si tu ojo izquierdo, si tu ojo derecho, si tu mano te es ocasión de caer, quítatelo. O sea, y no que uno se lo corte, se lo saque, no. Pero es que uno tiene que tomar decisiones drásticas. Pero muchas veces uno como que las va pasando, los va dejando pasar. Y esas son las que... hay una historia de no recuerdo cómo se le llaman a esas personas que van en el desierto como nómadas de un lugar a otro, pero dice de que él tenía ese hábito de orar, de la oración, y siempre estaba orando, en las noches antes de acostarse siempre se ponía a orar, pero dice de que de repente como que dijo, no, a lo mejor voy a dejarlo por hoy no lo voy a hacer. Y así, iba un ladrón, estos ladrones que están buscando ahí asaltar a las personas para quitarles sus pertenencias. Pero dice de que cuando él miraba a esta persona que oraba, o sea, él no sabía lo que estaba haciendo, simplemente de lo que él miraba, como que había algo, como que había una protección alrededor de esa persona. Y él pues no podía entrar a esa tienda, no podía acercarse a esa persona. Pero dice de que de repente esta persona dejó de orar, y de a poco iba dejando de orar, hasta que en un momento se olvidó de la oración. Y esta persona que estaba buscando, esperando la situación, la ocasión en que se descuidara para robarle, dice que de repente como que ya no vio nada alrededor de esta persona, vamos a ponerle de Juan, para no perderme yo. Juan siempre oraba, pero poco a poco fue perdiendo y fue dejando de hacerlo. Y Pancho, que quería asaltarlo, llegó un momento que ya no miró nada alrededor de la campaña de Juan.
y llega y alcanza a entrar, entra al campamento, entra a donde esta persona, a donde Juan vivía. Y cuando entra, obviamente saca todo lo que tenía ahí. Pero le dice de que ahí comienza como a preguntarle y le dice, ¿cómo pudiste entrar? ¿O por qué entraste? Y ahí este Pancho le comienza a decir de que antes yo no podía entrar porque había algo alrededor. Pero después, poco a poco, fui mirando que como que esto se iba quitando hasta que pude entrar. Ya no miré ningún escudo, ya no miré ninguna protección, ya no miré nada. Y como que tuve la oportunidad de entrar. ¿Por qué? Porque como Juan dejó esa parte de la oración, entonces este ladrón, este Pancho que quería robarle, pudo entrar. ¿Por qué? Porque Juan fue dejando y fue haciendo a un lado y fue dejando que estos pequeños descuidos, estas pequeñas zorras se fueran adentrando hasta que él se descuidó y pudieron entrar y robarle todo lo que él tenía. Muchas veces eso pasa con nosotros. ¿Por qué? Porque dejamos que las pequeñas zorras, las pequeñas discusiones, los pequeños problemas y todo lo que uno no le pone atención vaya entrando hasta que llega un momento en que eso nos atrapa. Por eso, cuando hablamos acerca de las pequeñas zorras, son estos pequeños problemas. Cuando hablamos de las viñas, nos referimos en este caso a la familia o a la relación con Dios o a la relación con los hijos. El siguiente, hermano, vamos a ver, por ejemplo, cómo esto nos puede llegar a afectar tanto. Por ejemplo, ¿por qué es importante restaurar los muros? ¿Y cuáles son esos muros? Vamos a ver ahora cuáles son esos muros que uno tiene que empezar a levantar, a empezar a restaurar, a empezar a ponerle atención. Ya no hacerlo a un lado, ya no esconderlo, sino prestarle la atención que necesita. Por ejemplo, uno de los muros, una de las cosas que uno tiene que empezar a hacer si uno ya está en un problema y si uno no ha llegado a ese punto, qué mejor ver cómo están esos muros y si hay alguna grieta, si hay algo, pues empezar a restaurarlo. Uno de los primeros muros, por ejemplo, una de las primeras cosas que uno puede hacer es ver las prioridades. Es importante, hermanos, que uno tenga, y no solamente ver cuáles son las prioridades, sino ponerlas en orden. Porque uno puede tener muchas cosas que a lo mejor para uno son importantes, pero las prioridades sí alteran el producto. En cuanto al orden de las prioridades en la iglesia, y creo que hasta ahora es el único mensaje que se acuerdan allá. ¿Por qué? Porque es necesario eso. Por ejemplo, cuando se habla acerca de las prioridades, lo primero, y más uno como cristiano, como creyente, es Dios, o debería de ser Dios. Cuando vamos a la Biblia, siempre Dios tiene que ser el primer lugar en todo. Por eso, por ejemplo, mirábamos en Salmos, capítulo 127, versos 1, ahí dice de que si Dios no vela la ciudad, en vano está la guardia. Si Dios no es el que guarda la ciudad, en vano hace vela la guardia. En Deuteronomio, hablando acerca de Dios también, y es el primer mandamiento, dice de que es Dios, o sea, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. O sea, en todo siempre tiene que ser Dios. ¿Por qué? O sea, uno dice, bueno, es que yo creo en Dios. Bueno, es que el problema no es que uno crea en Dios. O sea, hay mucha gente que cree en Dios. Hay mucha gente que cree en Dios, pero tiene a su familia en primer lugar. Hay gente que cree en Dios, pero tiene su trabajo en primer lugar. Hay gente que cree en Dios, pero tiene su sueño en primer lugar. O sea, el problema no es creer en Dios. El problema es, o el punto es en qué prioridad tienes a Dios. Eso es lo importante. Por eso la misma Biblia dice, bueno, es que hasta los demonios creen. O sea, el problema no es que la gente crea en Dios, sino en qué prioridad, en qué lugar tenemos a Dios.
Nosotros por lo menos tenemos que poner a Dios en primer lugar. En segundo lugar está la familia, o debería estar la familia. ¿Por qué? Uno dice, bueno, es que yo primero, por eso el orden, y al menos esto lo hice con algunas cosas que estuve leyendo. A lo mejor usted dice, bueno, no, para mí, bueno, analice y vea si está bien como usted lo tiene, o quizás pueda reordenar esa lista. Bueno, y al final también cada uno lo puede poner a donde quiera. ¿Por qué la familia? Porque ese es el orden que da Dios, que el mismo Dios nos da también ese orden. Cuando uno como hombre, la responsabilidad de uno es la familia. Uno dice, bueno, es que yo tengo, por eso algunos tienen a lo mejor su trabajo como prioridad y a Dios como en segundo o en el tercer lugar o en el cuarto o no sé a dónde lo tengan. Porque uno dice, bueno, es que yo tengo que trabajar porque si no trabajo, pues ¿cómo? Bueno, y ahí sí usamos la Biblia también. Es que la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Bueno, pero es que la misma Biblia también nos dice de que no nos afanemos por nada, porque si Dios cuida de los pajaritos, entonces ahí nos podemos discutir. Por eso la misma Biblia nos enseña que como hombres, como líderes, y lo que mencionaba el hermano allá con los varones, por eso es importante también tomar nuestro rol como hombres, como líderes, como sacerdotes en el hogar. Es necesario, hermanos, que uno como hombre tome ese papel o asuma ese papel. Que se tome en serio su papel como sacerdote, como líder, como rey del hogar. Porque eso muchas veces también se va dejando de lado y esa es una de las pequeñas zorras también que uno va dejando que se vayan metiendo en la viña. El que uno le ceda la autoridad o la responsabilidad a la esposa o los hijos o a cualquier otra persona. Estaba escuchando en una ocasión un estudio que se hicieron y estaban diciendo, y creo que no recuerdo si lo comenté la otra vez o ya lo he comentado aquí, pero que hoy en día los jóvenes, los hijos, los niños, le tienen más respeto, más confianza a los influencers que ven en redes, a las personas que ven en YouTube, que a los padres. O sea, le hacen más caso a gente que ni conocen, que no tienen ni idea de ellos, que a sus mismos padres. ¿Por qué? Porque uno como padre ha ido dejando su responsabilidad. Ha ido descuidando la responsabilidad que uno tiene con sus hijos. Y cuando se habla del trabajo, uno dice, bueno, es que si yo no trabajo, pues ¿cómo voy a mantener a mi esposa? ¿Cómo voy a mantener a mis hijos y los pagos y todos? Sí, pero cuando uno también se enfoca mucho en el trabajo, mirábamos la otra vez, que muchas de las infidelidades empiezan o se producen en el trabajo. ¿Por qué? Porque como yo me la paso 10 horas, 20 horas en el trabajo, pues ¿con quién voy a convivir más? Con mi compañero que está al lado, con la persona con la que trabajo. Con la que está en la casa, con el que está en la casa, uno llega cansado a dormir y en la mañana y otra vez y vámonos. Entonces, ¿con quién convivo más? ¿A quién le tengo más confianza? ¿Con la que veo todos los días y más tiempo o con la que solamente llego a dormirme a la casa? Por eso cuando se habla de las prioridades, uno tiene que tener ese orden, tiene uno que reorganizarlo. Y uno dice, bueno, algunos tienen el trabajo como primer lugar, como segundo, pero cuando vamos a la Biblia nos muestra un orden. Está Dios, después sigue la familia. ¿Por qué? Porque cuando hay problemas, cuando hay situaciones, y esto también uno lo ve también en el trabajo. Si uno pasa algo en el trabajo, se enferma, lo que sea, del trabajo lo despiden y ya. O sea, no hay problemas con el dueño, con el empleador, para ellos no hay ningún problema. Uno simplemente, a uno lo tienen ahí mientras uno pueda.
El día en que uno ya no pueda, o el día en que uno ya no pueda hacer, ya no sea eficiente, pues nos vamos y ya. Pero la familia siempre va a estar ahí. Aunque no haya trabajo, uno va a buscar la manera de sobrevivir. Por eso debería ser Dios, la familia y después el trabajo. Y después uno puede seguirle añadiendo otras prioridades. Pero siempre tener un orden. Y siempre que esté Dios enfrente, siempre que esté Dios adelante, siempre que esté Dios primero. Una de las cosas que yo he tratado, y eso lo estaba mirando también y reflexionando también en eso, por la situación de que, bueno, y en este caso del trabajo, porque, y eso con otra reflexión, porque no sé si a usted le llama la atención, pero a mí me llama mucho la atención la respuesta que le da Satanás a Dios con esta discusión que tienen sobre Job. Y le dice Satanás a Job, a Dios, bueno, si tú, claro, o sea, tú cuidas a Job, o sea, ¿quién no te va a servir? ¿Quién no te va a adorar? ¿Quién no te va a buscar? Así con todo lo que tiene, pues, ¿quién no? Pero quítale todo y a ver cómo te trata. Y estaba pensando en eso, hermanos, y hay una frase que dice ahí, ¿qué no daría el hombre por su vida? ¿Qué no daría el hombre por su alma? Y al menos esa frase o esa pregunta a mí me puse a reflexionar en estos días. ¿Por qué? Porque cuando uno está en esa situación, ¿qué no haría uno? Si uno está sin trabajo, si uno está con enfermedad, si uno está con problemas. Cuando uno llega a esa situación, ¿qué no haría uno por salir de ahí? ¿Qué no daría por salir de esa situación? Al menos fue algo en lo que yo me puse a pensar en estos días. Y volviendo a lo que es el trabajo. Pero a veces no hay necesidad ni que uno sea tentado a ese punto. Y somos como aquel que vendió simplemente su primogenitura por un plato de lenteja. A veces no hay necesidad de que uno llegue hasta ese punto y uno mismo está regalando su primogenitura. Restaurando los muros. En cuanto a las prioridades, al menos así era como yo lo tenía. Dios, familia, trabajo. Ese debería ser el orden. Porque si uno empieza a poner a la familia en primer lugar, uno se olvida de Dios. Cuando uno empieza a poner al trabajo en primer lugar, uno se olvida de la familia. Entonces debería ser Dios, después la familia y luego el trabajo. El que sigue, hermano, perdón. Otro de los muros que uno tiene que empezar a poner la atención es el amor. Estaba mirando, repasando uno de los libros que usé para una serie de noviazgo. Y dice Luis Palau, el libro se llama ¿Con quién me casaré? Es una pregunta que hace. Y dice él en ese libro en cuanto a la palabra amor. Dice, yo diría que la palabra amor es una de las más distorsionadas de nuestro léxico. El término amor se ha prostituido. La palabra amor, dice, es una de las palabras más distorsionadas al punto que se ha prostituido la palabra amor. ¿Y qué tiene que ver el amor? Porque cuando se habla de la familia, obviamente hablamos del amor entre la pareja, entre el matrimonio, entre la familia, entre las parejas, con los hijos también. Pero cuando se habla de amor y esta distorsión que hay del amor, y dentro de eso, él, si no estoy mal, él es el que explica un poco también, como uno dice, bueno, es que en estos días uno dice, bueno, yo amo mi auto, o yo amo mi trabajo, yo amo a mi mascota, y yo amo a tal persona, o yo amo, y como que uno usa la palabra amor para todo. Pero cuando vamos a la Biblia nos da una definición del amor. Entonces uno no puede decir, uno no puede ir por la vida diciéndole que uno ama a todo. ¿Por qué? Porque no es así.
o si uno entender lo que implica la palabra amor. Porque a causa de esa distorsión de la palabra, surgen otras ideologías, surgen otros principios, y aquí volvemos a lo que mencionaban acerca de las prioridades. Porque si uno dice, por ejemplo, ahorita en estos días hay personas que aman más a sus mascotas que a las personas. ¿Por qué? Porque han distorsionado la palabra amor. Entonces, uno se podía preguntar, bueno, y a lo mejor hay personas, si alguien ama más a una mascota que a una persona, obviamente que esa persona daría su vida por su mascota. ¿Por qué? Porque eso es lo que implica la palabra amor. Porque la Biblia dice de que no hay amor más grande que uno dé su vida por su amigo. Entonces la palabra amor significa o implica dar la vida, estar dispuesto a dar su vida por alguien. Por eso en Efesios dice de que los esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Entonces la palabra amor o el amor implica dar, implica entregarse, implica sacrificio. Eso es parte de lo que implica la palabra amor. Entonces uno no puede decir, yo amo a mi carro, yo amo a mi trabajo, yo amo a mi mascota. No, ¿por qué? Porque si uno dice que amas o que ama a eso, entonces quiere decir que está dispuesto a dar su vida por eso. Y yo no sé si alguien aquí está dispuesto a dar su vida por su carro, por su mascota, por su trabajo. Por eso hay personas que hay estas personas que están a favor y que luchan por los derechos de los animales y todo eso. ¿Por qué? Porque aman más a los animales que a las personas. Entonces dice, la palabra amor es una de las palabras más distorsionadas, al punto de que se ha prostituido. Por eso cuando vamos a la Biblia y habla acerca del amor, dice de que tenemos que amar a Dios. ¿A quién? A Dios. Primero, ¿a quién? A Dios. ¿Ven cómo Dios siempre aparece en primer lugar? Que tenemos que amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Y seguimos con las prioridades. ¿Por qué? En otra parte dice en los evangelios de que dijo Jesús que el que ama más a su padre que a mí no es digno de mí. El que ama más al mundo que a mí no es digno de mí. Por eso nuestro amor siempre tiene que ir a Dios o comenzar con Dios. Después vemos a la esposa. Y uno dice, y por eso decía de que aquí volvemos a las prioridades. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, es que yo amo más a mis hijos. Y esto lo escuché de un pastor que dio una enseñanza sobre esto. Y él decía de que uno debería de amar más a la esposa que a los hijos. ¿Por qué? Porque decía él, porque cuando uno llega a la vejez, obviamente y eso depende también de cómo uno se haya portado, es la esposa o es el esposo el que va a estar ahí. Los hijos se van a ir. Ellos se van a ir. Va a llegar un día en que ellos van a formar su propia familia y se van a tener que ir. Entonces los que se van a quedar ahí van a ser los dos al final. Y otra cosa, porque gracias a la esposa, gracias al esposo vinieron los hijos. Entonces fue el primero la esposa antes que los hijos. Pero hay algunos que aman más a los hijos y dan todo por los hijos, y al esposo o a la esposa por ahí la dejan arrumbado, descuidado, se olvidan de él o de ella, y enfocado y todo con los hijos. Y decía este pastor, por eso, en cuanto al amor, debe de ser a la esposa. Porque gracias a ella, gracias a él, vinieron los hijos. Y al final son los dos los que se van a quedar. Y los hijos se van a tener que ir. Y ellos igual, después, ellos van a tener sus mismas y sus propias prioridades.
Aquí estaba mirando también, bueno, lo voy a dejar después. En cuanto a los hijos, por eso decía ahí en Efesios capítulo 5, verso 24, si gustan leerlo, déjenme checar el tiempo. Oh. Ok, ahí tienen los pasajes, ya se nos está yendo el tiempo, así que ahí tienen los pasajes. Efesios capítulo 6, verso 4, en cuanto al amor. Cuando se habla acerca del amor, por eso volvemos a la distorsión de la palabra, porque muchos usan allá afuera, se usa la palabra amor también para justificar y dicen, bueno, es que Dios así me ama, Dios me ama tal y como soy. No, hay un problema, hay una distorsión acerca del amor. No es que Dios es amor, sí, pero eso no es, o sea, esa es la mitad, es una parte, eso no es el todo de Dios. Hay una distorsión, algo le falta ahí. Porque el amor no solamente se muestra con muestras de cariño, de afecto, sino se muestra en forma de corrección también. Por eso cuando vamos a la Biblia, en Proverbios, por ejemplo, dice de que el padre ama, o el padre corrige al hijo que ama. Entonces quiere decir que al que no ama, no lo corrige. Dios dice de que Él corrige o Él castiga, Él disciplina a aquel que toma por hijo. Entonces quiere decir que el amor implica disciplina, el amor implica corrección, el amor implica castigo. O sea, no solamente besos y abrazos y todo, no. El amor implica también cosas que no nos van a gustar. Entonces, amar no significa dejar que la persona o que cada quien haga lo que quiera, no. El amor tiene un límite, el amor tiene restricciones. Eso es en cuanto al amor. Vamos a ir terminando. El respeto, el que sigue, hermano. Una de las cosas que quería recalcar y se me estaba pasando era el acuerdo. El acuerdo que tiene que haber en la pareja. Dentro de lo que es el respeto. ¿Por qué? ¿Qué tanto impacto puede causar quizás el acuerdo entre los esposos, como padres? ¿Cómo afecta o cómo beneficia eso con los hijos? En Amós capítulo 3, verso 3, dice de que pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. En Marcos capítulo 3 dice de que un reino dividido contra sí mismo no prevalecerá. La importancia del acuerdo. Uno de los maestros decía de que, en una clase decía de que lo que un esposo, lo que una esposa debe hacer dentro del matrimonio, y más cuando se habla de la disciplina, de la crianza con los hijos, es ponerse de acuerdo. Porque muchas de las veces el padre dice una cosa y viene la mamá y dice otra. Bueno, y el hijo dice, bueno, entonces ¿a quién le hago caso? O como este me complace, o este sí me quiere porque me deja hacer lo que yo quiera, entonces me voy con esto, prefiero a este. ¿Y a qué? Y uno como hijo se empieza a crear también una distorsión acerca de los padres. Muchas veces uno como hijo y los padres o el papá que quiera disciplinar, y el hijo y la mamá que quiere consentir, uno mira al papá como el malo, como el monstruo, el malo de la película, y la mamá es la buena. Pero decía este maestro de que, por eso a la hora de disciplinar, a la hora de corregir, a la hora de educar a los hijos, los padres tienen que ponerse de acuerdo. Si el papá dice es así, o esto es así, o te castigué por esto, y si el hijo va con la madre, bueno, lo que dijo el papá, lo que dijo tu papá, eso es, y así se va a hacer. Él te dijo que sí, bueno, eso así es. Y así se va a hacer. ¿Por qué? Porque eso le da autoridad. Eso para los hijos, eso muestra autoridad, muestra respeto. O sea, el hijo va adquiriendo respeto, no solamente por el padre, sino por la madre. Porque hay esa unidad, hay ese acuerdo entre ellos.
Entonces el hijo ya no puede hacer ni por un lado ni por el otro. ¿Por qué? Porque si el padre le dijo una cosa, la mamá le va a decir lo mismo. Pero muchas veces va el padre queriendo corregir, queriendo direccionar, o en ocasiones es la madre la que quiere corregir, y el padre cumpliéndole los caprichos a los hijos. Entonces el hijo dice, bueno, es que la mamá es la mala y el papá es el bueno. ¿Por qué? Porque uno como hijo busca a quien lo consienta a uno. Y el que lo consienta a uno, ese es el bueno. El que lo castiga, el que lo disciplina, ese es el malo. Entonces, en cuanto a lo que es el respeto, o en cuanto a lo que es la crianza, uno tiene que ponerse de acuerdo como pareja, como matrimonio. ¿Qué es lo que se va a corregir? ¿Cómo se va a corregir? La disciplina, las tareas, lo que sea. Tiene que haber un acuerdo. Porque si no, eso son zorras, son pequeñas zorras que van destruyendo el viñedo. Son pequeñas zorras que uno va dejando que se vayan metiendo al punto de que destruyan el matrimonio, destruyan la familia. Y eso no solamente, y eso hace tiempo que quería tratarlo, porque estaba escuchando un pastor que que testificaba en una ocasión acerca de unos padres que se divorciaron, y dice de que independientemente de la razón por la cual se hayan separado, o sea, lo que quiero que nos enfoquemos en lo que este hijo hizo. Supuestamente, los padres se separaron, eran cristianos, iban a la iglesia, toda la familia, los padres se divorcian, se separan. ¿Qué es lo que hace este hijo por venganza? Como quería a sus padres, obviamente, y les dolió, le afectó la separación, lo que hace este hijo es que se hace homosexual. Y a veces no hay necesidad que se separen. En estos días he estado escuchando a algunos pastores, que son pastores actualmente, están pastoreando, pero sus hijos se han vuelto ateos, otros se han vuelto homosexuales, se han vuelto lesbianas. ¿Por qué? No sé. Pero eso simplemente a veces son efectos, son consecuencias, son resultados solamente. ¿Por qué? Porque no hay ese acuerdo, no hay esa comunión dentro de la familia. A veces los ataques no solamente vienen desde afuera, los ataques están dentro de la misma familia, dentro del mismo hogar. Pero eso es importante, el ponerse de acuerdo. El respeto de los hijos, Efesios, hacia los padres, Efesios capítulo 6, verso 1 al 3, dice de que los padres tenemos que honrar a los hijos. Perdón, los hijos tenemos que honrar a los padres. Proverbios capítulo 17 también, 17, 6. Éxodo capítulo 20, verso 2, dice también de que honremos a nuestros padres porque así nuestros días serán largos en la tierra. Hay un libro que en cuanto a lo que es el respeto y el amor, y en base a lo que la Biblia dice también, hay un libro que se llama Amor y Respeto, así se llama el libro. Este lo escribió el doctor Emerson, no sé si alguien, creo que pueden leer el apellido ahí. Él escribió este libro, no sé si el hermano Fabián lo ha leído, lo ha escuchado, pero este libro trata sobre eso. ¿Qué es lo que busca el esposo y qué es lo que la Biblia dice? Respeto. ¿Qué es lo que busca la esposa y qué es lo que la Biblia dice? Que la esposa necesita amor. Esa es ¿cómo se dice? La premisa, creo que la base del libro. El esposo busca respeto, necesita respeto, y la mujer necesita amor. Y así se llama el libro, Amor, Respeto, así de fácil. Cuando se habla de respeto, hay muchas cosas que, como una esposa, una mujer le puede faltar el respeto a su esposo. Y eso simplemente son hasta críticas, son hasta cualquier cosa, o sea, las pequeñas zorras. Hasta el por qué no trabaja, o porque algo hace mal, porque la pintura, lo que sea. O sea, ahí ya le está faltando el respeto. El sometimiento, cuando se habla de sometimiento también uno tiene que
verlo en ambos sentidos, la esposa con el esposo, es lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 18 al 25, y Efesios capítulo 21 al 23, capítulo 5, verso 21 al 23 también. Ya esto es lo último, hermanos, vamos a terminar. La comunicación, hablamos la otra vez acerca de la comunicación y cómo las redes se ha metido dentro de las familias, como el internet se ha adueñado muchas veces del tiempo, como uno mismo, como adulto, ha caído también en las garras de las redes. Y es otra de las pequeñas zorras que están dañando también la familia. Uno tiene que dedicarles, tomarse el tiempo para compartir con los hijos. Dicen de que hay una frase que dice que ahorita las redes acerca a las personas que están lejos, pero aleja a las personas que están cercas. Las redes alejan a las personas que estamos cercas y acerca a las personas con las que estamos lejos. Por medio de las redes ahorita podemos comunicarnos, hablar con personas que no conocemos. Por ejemplo, ahorita en el caso de la hermana en Guatemala, con nuestros familiares, y los podemos tener cerca de alguna manera. Pero las personas con las que estamos en la casa, muchas veces las mismas redes, esas mismas redes, nos alejan de ellas. Ya sea de la pareja, del esposo, de la esposa, de los hijos. Uno tiene que tener cuidado, hermanos, con todo esto y tratar de poner límites. Cuando se habla dentro de esto, uno puede meter, también hay muchas, yo solamente traté de enfocarme en estos 3, 4 puntos, pero hay tantas cosas, hermanos, que uno no le presta atención. Cuando se habla de consejería prematrimonial, se habla acerca de las finanzas, en cuanto a la crianza de los hijos también, cuántos hijos uno tiene que tener, todo eso entra dentro de lo que es consejería matrimonial o prematrimonial. Pero actualmente, dentro de los problemas en las familias, estas son solamente algunas de las que quise tocar, porque creo que es importante. Estaba mirando acerca de la cultura también, cómo tiene que ver la cultura, y eso quizás lo vemos en otra ocasión, pero cómo la cultura también puede afectar o beneficiar aún dentro de las familias. Entonces todo eso uno tiene que tener cuidado, hermanos, pero aquí vamos a terminar con esto. Espero que les haya igual sido de bendición. Ahí está, esto se va a quedar ahí en redes, después lo subo a mi canal de YouTube y ahí está. Lo que tiene Facebook es que a los 30 días elimina el video. Entonces van a estar ahí 30 días, quizás yo después los bajo para editarlos y volver a subirlos y así se queden. Pero es más trabajo también que tengo que hacer. Y si no, está la cuenta del canal de YouTube, ahí también está, ahí sí están todos los videos también. Pero como repito, hermanos, son cosas que hay que tener cuidado. Pienso que el hermano Fabián estaba mirando otra vez, creo que él sabe más sobre eso. La pastora creo que ha tratado también sobre eso. Bueno, de hecho es el enfoque de la pastora, lo que es consejería matrimonial. Tenemos, hermanos, solamente está en uno el buscar ayuda, el saber a quién acudir por ayuda, alguna necesidad, cualquier cosa, está la pastora, está el hermano Adrián también. Hay hermanos que pueden ayudar, o pueden guiar a quien las pueda ayudar. Quizás uno no pueda, pero uno puede decirles, bueno, o aconsejarlos o dirigirlos a alguien que pueda hacerlo. Espero, hermanos, que esto les haya sido de bendición de igual manera, y voy a dejar el tiempo con la pastora.